Y ya, a ver, bueno, como introducción, podemos decir que a lo largo de la historia, la humanidad ha buscado lugares para dialogar sobre diversos temas, ¿no? A través de asambleas, conferencias, seminarios, o agrupaciones de diferentes caracteres, ¿no? Como es el comercial, el empresarial, el científico, religioso o otros más, ¿no? Entonces estos lugares ahora son conocidos como centros de convenciones. Estos cuentan con instalaciones necesarias para que las personas gocen de comodidades como escuchar, observar, intercambiar ideas, comer, descansar, circular, y bueno, entre otros, ¿no? Y, sabiendo que las reuniones son de temas variados y se necesitan de salas o habitaciones adecuadas para el objetivo de uso. Entonces, un centro de convenciones tiene diferentes espacios, como por ejemplo salas de conferencia, auditorios, salas de exposiciones, cafeterías, salas de teatro, salas de cine y bueno, algunas más o menos, dependiendo del caso. Eh, y bueno, sabiendo que un centro de convenciones es un lugar muy concurrido, se debe tener en cuenta el confort térmico para la comodidad de las personas en su interior. Y para lograr esto, se analizan la forma y el tamaño del establecimiento, los materiales ocupados para su construcción, la ubicación y orientación de la edificación. Mm, Entonces, a continuación se desarrollará de mejor manera y más entendible los puntos a tomar en cuenta para el diseño de un sistema de aire acondicionado para un centro de convenciones. Ya, y para la descripción del espacio, primero se debe realizar un plano arquitectónico, no muy detallado, mostrando los espacios que conforman el centro de convenciones, el área de cada uno de estos y una pequeña distribución interior, como se puede observar en la imagen. Eh, para el diseño del plano arquitectónico se ha tenido en cuenta estrategias ambientales pasivas para mejorar el confort térmico o para ayudar al confort térmico, tomando en cuenta la orientación del centro en base al aire y al recorrido solar. Otro punto que sería evaluado son las aberturas de ingreso y salida de aire y su ubicación para manejar la velocidad en el interior. Eh, Teniendo en cuenta todo eso, se plantea el plano arquitectónico con la distribución que se ve en la imagen, ¿no? Un salón de convenciones de 80 metros cuadrados, recepción de 27 metros cuadrados, cafetería y bar de 49 metros cuadrados, baños de 22 metros cuadrados y un vestíbulo de 5 metros cuadrados. Para la definición de materiales se debe tomar en cuenta el entorno, la accesibilidad de los materiales en la ciudad y la zona climática a la que pertenece la ciudad. Según la norma SRAE 90.1, Quito pertenece a la zona climática 3A, que es continental lluviosa, y Guayaquil pertenece a la zona climática 1A, que es húmeda muy calurosa. Para la selección de materiales nos hemos basado en la transmitancia térmica de la norma ecuatoriana de construcción y se ha seleccionado para pisos en las dos ciudades hormigón de 210 kilogramos sobre centímetro cúbico, para paredes de bloque de concreto de 15 centímetros con un enlucido de espesor 1.5 centímetros y el empastado que rinde 1 kilogramo por metro cuadrado. Para las ventanas, igual para las dos ciudades, se va a utilizar vidrio simple de 6 milímetros con marco de aluminio y puertas deslizantes. Para puertas, madera sólida, específicamente roble pintado. En, el- en la selección de techos se tiene un material diferente para cada ciudad. Aquí en Quito, que es teja de arcilla, y para Guayaquil, panel de fibrocemento. Ya, verán, para el análisis climatológico lo que se utiliza es un TMY, que es un Typical Meteorological Year. Significa que en este archivo nos proporciona el hora a hora del clima durante los 365 días, es decir, nos proporciona 8760 datos en total. Este documento es proporcionado por Synergy Meteorological de la Escuela Politécnica Nacional, que nos proporciona el ingeniero, y nos descargamos de esta página.
Entonces con esto podemos ver la evolución de las temperaturas durante un año en estas dos gráficas, tanto en Quito como en Guayaquil. En Quito se utiliza el barrio de Tumbaco y en Guayaquil el barrio de Las Peñas. Aquí podemos ver las temperaturas altas resaltadas y las temperaturas más bajas, ¿sí? En Quito tenemos la temperatura más alta de 23 grados en el mes de febrero y la temperatura más baja de 7 grados en el mes de agosto. ¿Sí? Por eso estos 2 meses van a ser nuestros meses de análisis y los 2 días de análisis también de cada uno, donde se presenta el día más, la temperatura más alta y la temperatura más baja. En, en cambio en Guayaquil tenemos un caso interesante que se da en el mismo mes, tanto la temperatura más alta como la temperatura más baja no se da en el mismo día, pero sí en el mismo mes. La más alta es de 37 y la más baja es de 21 grados centígrados. Analizando el clima de Quito, tenemos que, como les dije, en el mes de febrero tenemos el día con la temperatura más alta, que en este caso es el 25 de febrero. A este día se le ha analizado cómo va evolucionando durante el periodo de atención, que sería del centro de convenciones desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Aquí podemos ver la temperatura con la gráfica de azul, cómo va evolucionando a lo largo del día, teniendo la temperatura más alta de 23 grados centígrados a las 12 del día. Y de igual forma vemos cómo va evolucionando la humedad relativa a lo largo del día. Aquí, bueno, tiene consistencia con lo que nos enseñó el ingeniero, que más o menos con una mayor temperatura tenemos una humedad relativa más baja y viceversa. De igual forma en la tabla se expresa cómo va variando según la hora, tanto la temperatura como la humedad relativa. La humedad relativa se lo obtuvo dentro del archivo del TMY. Nos proporciona el dew point, la temperatura de rocío y las temperaturas de bulbo seco en este caso. Entonces con esas dos temperaturas fuimos a las cartas psicométricas con la altura de aquí de Quito y sacamos las humedades relativas. De igual forma para Guayaquil, para la temperatura más baja, en este caso hemos seleccionado el día el 11 de agosto, que tenemos la temperatura más baja de 7 grados centígrados. El 3 de agosto, que tenemos la temperatura más baja de 7 grados centígrados. Aquí podemos ver la temperatura más baja de 7 grados centígrados se da a las 10 de la noche. Y de igual forma vemos la evolución durante el día y la evolución de la humedad relativa. Y aquí consta la tabla. En Guayaquil, de la misma forma, en este caso utilizamos el mes de septiembre. Para el mes de septiembre utilizamos el día 1 para aquí está de cambiarle, se me ha ido con 25 de febrero. Es el día 1 para el análisis de la temperatura, el día 11 para el análisis de la temperatura más alta y el día 1 para el análisis de la temperatura más baja. Y de igual forma tenemos la evolución de las temperaturas y de la humedad relativa. Para las temperaturas de diseño consideramos la sugerencia de ASRAE del 1% del total de los datos, es decir, de los 8.760 datos proporcionados, ocupamos el 88 datos. Con esos obtenemos las temperaturas más altas y más bajas en nuestros rangos de atención del centro de convenciones, y con las temperaturas de rocío en cada uno de estos puntos obtenemos las humedades relativas que tendremos tanto en Quito como en Guayaquil, y con eso nos servirá para los cálculos de diseño a continuación. A continuación vamos a presentar las condiciones de diseño para el presente proyecto. Los requerimientos de temperatura y humedad interior según el tipo de espacio han sido obtenidos mediante las normas ASRAE. Como pueden ver, tenemos un límite mínimo de 18 grados aproximadamente y un máximo de 27. La humedad relativa de 40 a 60. Esto se debe a que este rango de humedad relativa es perfecto para, como ustedes pueden ver en el lado derecho, que no haya propagación de virus o bacterias. Y además entra en algunos criterios de confort térmico. Los requerimientos de ventilación o aire fresco según el tipo de espacio serán calculados después de estas diapositivas, y se tiene que hemos logrado un valor de 2300 CFM.
Esto se hace en base a las tablas igualmente de la norma 62.1 de ASHAR con una aplicación de centro de convenciones. Los requerimientos de temperatura y humedad de inyección de aire se basan en algunos autores y también dependen del equipo y otros factores, por ejemplo, de la temperatura exterior o la temperatura operativa, pero generalmente encontramos en condiciones de calentamiento de 10 hasta 15 los límites y en el enfriamiento desde 33 a 37. Esta última varía dependiendo de estos factores que les he comentado. Tenemos los diagramas psicométricos, recordándole que los equipos rooftop trabajan en algunas ocasiones con la cuestión de mezcla de las dos corrientes, de retorno y de externo. En este caso, para el diagrama psicométrico de Quito, en la situación de calentamiento, nosotros teníamos que en una situación extrema de invierno de Quito se tiene 10 grados centígrados con una humedad de 80%. Esto quiere decir de que necesitamos calentar el aire y aparte reducir un poco la humedad para entrar en los valores en los rangos aceptables de confort. Entonces aquí lo que hemos hecho es entre E y S, que E sería el aire externo y S el espacio de climatizado, se ha obtenido una mezcla. Esta mezcla es como les digo, que trabaja el sistema rooftop para reutilizar el aire de retorno. De M, que es la mezcla, enfriamos sensiblemente en una línea horizontal hacia la parte de salida del equipo, que sería I, y de I se puede ya mezclar nuevamente con el espacio climatizado, como ustedes pueden ver, y se obtiene una temperatura, lo que nosotros queremos expresar, de aquí llegar a una temperatura de 22 grados con un 50% de humedad, que para Quito estaría muy bien. En la parte de Guayaquil tenemos un enfriamiento con deshumidificación. Simplemente lo que hacemos es, como ya les había mencionado, del aire externo hacemos al aire espaciado climatizado al aire climatizado y como pueden ver se reduce en este proceso tanto la humedad específica, es decir, se disminuye la cantidad de gramos de agua por el kilogramo de aire. Entonces aumentamos de igual manera un poco de humedad relativa, ya que en esta condición de extrema de Guayaquil se tiene 36 grados con un 35-34% de humedad, es decir, entraríamos a rangos del estado S, que sería 27-26 grados con 50%, que sería muy bueno para Guayaquil. En cambio, cuando la situación de Guayaquil está en invierno, tenemos 20 grados, 22 grados a una humedad relativa de 80%, en la cual nosotros tenemos que hacer una deshumidificación química, que existen unos equipos que nos deshumidifican el aire más o menos a una entalpía constante, y lo que pasa aquí es que llegamos a estos aires, estos deshumidificadores aumentan la temperatura, secan el aire, pero como ustedes pueden observar queda el aire demasiado caliente en una cuestión de 37-34 grados centígrados. Entonces lo que hacemos de ahí, el sistema lo puede enfriar. Esta sería una de las posibilidades que nosotros hemos escogido para el trabajo. Después tenemos los cálculos de inyección de aire, como nosotros ya lo mencioné, se hace en base a la norma ASDRAE 62.1, se toma la aplicación, se toma el número de personas, se toman los valores en la tabla 6.1 y se obtiene finalmente el caudal de aire exterior en la zona respirable, que para el presente trabajo ha sido de 2.300.3 fm, que son pies cúbicos por minuto. En cambio, la tasa de extracción, que es ACH, se calcula mediante la siguiente fórmula, que es el CFM por una tasa una constante de conversión y dividido por el volumen. El volumen lo hacemos área por altura de los datos pasados y finalmente obtenemos una tasa de cambios de aire por hora de 8,22. Es decir, se cambiará el total del aire, del total del volumen del aire, del espacio de nuestro centro de convenciones, 8 veces en una hora, que entra en los parámetros de 6 a 8 que nos recomienda ASRAE y la norma ISO igual de manera.